intervención o el secuestro, tomando en cuenta otros lotes que ya están en el depósito. Si yo digo que por las condiciones en que encuentro el proceso de elaboración, el producto no puede ser expendido y queda intervenido, ¿qué medida estoy adoptando a la par respecto del lote inmediato anterior que está en el depósito? Si me hace presuponer que fue elaborado en las mismas condiciones. Mucho silencio. Estoy cumpliendo el objetivo. Dijimos, al final, miedo. Están aterrados, ese es el objetivo. No es eso lo que queremos. No es eso lo que queremos. Lo que queremos es que reflexionemos seriamente lo que corresponde es reflexionar seriamente. Y no porque lo que hayamos estado diciendo antes sea menos importante o menos serio. Esto es el conjunto. Esto es donde estamos diciendo la responsabilidad, y la responsabilidad de la mochila que llevo yo. La responsabilidad civil se paga con el bolsillo. La responsabilidad penal se paga con la reja. Entonces estamos hablando en serio. No es que estén metiendo miedo, no es que el cuco viene. El cuco viene... No es el... Hay que tomar las medidas que hay que tomar. Hacer nuestro trabajo. ¿Quién viene en un colegio salesiano? ¿Cómo hay que hacer el trabajo? Hacer lo que hay que hacer y hacer lo que hay que hacer y hacerlo bien. Esa, Juan Bosco. Repetido. ¿Lo escucharon o no lo escucharon? Sí. ¿Qué tenés que hacer? Estudiar. ¿Cómo tenés que estudiar? Bien. ¿Qué tengo que hacer? Lavar los platos. ¿Cómo tenés que lavar los platos? Bien. Y así es la vida. Los consumidores tienen derecho a consumir alimentos en condiciones previsibles o normales. Consumir alimentos en condiciones previsibles o normales que no le causen daño. ¿Por qué es esto? Porque tengo un ejemplo, rebuscado, tal vez rebuscado. El juicio que inicia una señora a una empresa que fabrica productos de uso doméstico, que vienen en una botellita así chiquitita, igual a la que viene envasado el limonocide. ¿Sabe lo que estoy diciendo? El que tenga chicos, ha de saber lo que es el limonocide. Un broncodilatador, el PAF. Ahí está, el PAF. Hay un producto aromatizante de ambientes y uno que viene para poner en el auto que va exactamente en el dispenser del limonocide. Se puede hacer un PAF con desodorante, sabor a rosas o perfume de rosa para el auto. Una señora sufría broncoespasmo, tenía el aplicador, agarró el frasquito de perfume a rosas y se dio para broncodilatarse. Y sufrió las consecuencias. No era el limonocide, era desodorante de ambientes. Y fue al hospital. Y después demandó a la empresa. Y eso es lo que resulta en esto. El uso razonable que hago del producto. No podía confundir el limonocide con el perfume de las rosas y el frasquito con las rosas. Bien. Ya dijimos que, como se trata de la vida y de la salud, los gobiernos no pueden desentenderse de ese cuidado y para eso nos convocan a nosotros. Para trabajar en el área de bromatología, para que vengamos a capacitarnos. Para eso se pone de acuerdo el municipio con la facultad, con la dirección en la provincia, para que hagamos lo que tenemos que hacer y hacerlo bien. ¿Por qué? Yo digo, si hay un acto de fe, como creer en Dios o no creer, es cosa de cada uno, es consumir un alimento. ¿Qué sé yo de cómo se hizo, qué le puso, dónde se hizo un alimento? Yo lo veo y confío. O lo veo y no confío. Así empezó la ciencia bromatológica. Prueba y error. En la antigüedad estoy hablando,
los alimentos fastos y nefastos de los romanos. ¿Qué eran los fastos? Los buenos, y los nefastos eran los malos. ¿Y por qué decían que había alimentos que hacían mal? Y porque los habían probado. Prueba y error. Ahora, prueba y error. ¿Yo confío o no confío? Punto. Me siento en un restaurante lindo, como en la calle, como en casa o en la del vecino, confío. Cuando preparó la comida a la suegra, no la de Daniel, porque la de Daniel es buena. Bueno, bien. El gobierno, el Estado, nosotros, tenemos que trabajar para corregir la situación cuando los alimentos no sean seguros. Y ahí está la función del auditor, ahí está la proposición de las medidas correctivas, ahí está la implementación de las medidas correctivas, ahí está la verificación de la utilidad de la medida correctiva o la corrección de la correctiva, si es que no sirvió. ¿De quién es la responsabilidad? De todos. No es cuestión de la nación, no es cuestión de la provincia, ni es cuestión de los municipios. Esta sí que es cuestión de todos. Y acá estamos todos, justamente. Están ustedes, que son municipios, organismos provinciales, nosotros que aportaremos lo nuestro. Por lo menos intentamos aportar lo nuestro. La responsabilidad civil. Ahí estamos hablando del daño ya. ¿Quién se tiene que hacer cargo de indemnizar cuando hay un daño? Todos los daños son indemnizables. Y uno me dice, ajá, ¿cuánto vale el muerto? El muerto tiene un valor, se le pueden poner ceros. Horrendo lo que digo, pero es así. Los abogados sabemos ponerle ceros para agrandar el número de lo que vale el muerto, pero también lo que vale el dedo meñique. Quiero decir, toda afectación en la vida o en el físico o en el patrimonio y hasta en los bienes no patrimoniales, es una marca. El derecho de invención. Puedo medirlos económicamente. El problema grave es que cuando se afecta a la salud, hay daños que no se reparan. Ustedes saben, cuando hablamos de síndrome urémico, ¿cómo se repara? ¿Cómo se reparan los glomérulos del riñón de esa criaturita? No se reparan más. ¿Le podemos poner celo después de identificar y probar la relación causa-consecuencia de la enfermedad? Le podemos poner celo. ¿Y quién lo vuelve a la normalidad? ¿Y si se muere? ¿Quién lo vuelve a la vida? No, lo resucito con plata. Entonces, la responsabilidad civil es enorme. ¿Y quién es el principal responsable? Por la responsabilidad civil, el que pone a disposición el producto. El que pone a disposición el producto. ¿Y qué pasa si el que pone a disposición el producto lo das vuelta y sacas papelitos? ¿Quién era el otro que dijimos hace rato que no podía desentenderse de la cosa? Ese es el que estoy diciendo que es el principal responsable. Ahora digo, ¿quién es el otro? El Estado. ¿Y quién representa al Estado? El Estado es un invento, es una entelequia, da un Estado y nunca lo puede ver. Aunque me paga el sueldo todos los meses, bueno, también tardó un tiempo en pagarme, pero me pagó. ¿La autoridad de aplicación? Nosotros mismos. Nosotros somos la representación. El Estado es una entelequia, pero está representada por personas. El director, el inspector, el abogado, la directora, la función que cada uno tiene, independientemente de la jerarquía. El Estado es inoperante si no es por medio de la voluntad de alguien. Somos sus representantes, somos los ojos, somos el Estado no podría accionar nada si no es por la voluntad, la inducción de algún humano. Entonces, principal responsable el que expende el producto. Después va a venir el Estado responsable. Es más, los abogados vamos de primera. No yo digo porque no puedo ejercer profesión, no ejerzo profesión, no tengo estudio. Pero digo, un abogado ¿qué haría? Responsabilidad solidaria. Demando al fulano que fabricó, al fulano que me lo expendió, más todos los que están en el medio por las dudas, y al Estado subsidiariamente
como cuando me chocaron. Cuando me chocaron, los abogados, ¿qué hacen? Demandan al que choca y solidariamente a la empresa aseguradora. Uno de los dos paga. El que choca va a decir, yo no tengo por qué pagarte porque para eso le pago al asegurador, y bueno. Pero si el asegurador está en quiebra, vuelve, pagame vos. Pagame vos con lo que tenés o pagame con la inhibición o los embargos. Si un día sacás la lotería, ahí te voy a cobrar. Es cuestión de esperar. Pero así funciona el derecho, así funciona la responsabilidad civil. ¿Son herramientas que hay que utilizar estas? Y sí. ¿Vienen a favor o vienen en contra? Depende de qué lado estás. Uno nunca sabe de qué lado está, porque Roosevelt lo había dicho en Estados Unidos en 1963. Consumidores somos todos. Consumidores de alimentos, ¿sí? Porque a veces uno dice consume y ahora se interpreta otra cosa. ¿Sí? Consumidores, en los términos de alimentos, en los términos de la ley 24.0, ahí está la definición, en aquel discurso de Roosevelt. Somos todos. Consumimos algo que produjo otro. La función ya no es solamente resarcitoria, sino que además, y en primer lugar, la función esencial es la preventiva. Eso es Baumgarten, el de los chanchos de triquinosis que les decía. Por eso está entre comillas. Debiéndose prevenir todo daño, hacer desaparecer el ya provocado, disminuir su magnitud o al menos mantenerlo sin que se incremente su potencial perjudicial. Palabras más, palabras menos. Eso que dice el juez en la sentencia, lo dice el Código Civil y Comercial en el artículo 1610. Anótenselo. Artículo 1610 del Código Civil y Comercial nuevo. Ahí está el deber de prevención. Deber de prevención. Fíjense, hasta ahora la responsabilidad era por el daño producido. A partir del Código Civil de 2015, es responsable por no haber adoptado las medidas preventivas que debía. Fíjense cuántas piedras estoy tirando para arriba. Digo, pueden caer en la cabeza. Responsabilidad por riesgo y responsabilidad por cosa riesgosa. No queda ya ninguna duda. Eso es una incorporación del Código Civil nuevo. Y no hay ninguna duda que fabricar alimentos y ponerlos a disposición de la gente es una cosa riesgosa. Después podríamos hablar de riesgos, de una cantidad de riesgos. Desde los riesgos tecnológicos hasta los riesgos por fallas humanas, hasta por los riesgos de las materias primas que utilizamos. ¿Qué estoy apuntando con todo esto? Cosas que se vinculan y de las que ustedes hablan todos los días. De los tipos de contaminación. Microbiológica, química. La contaminación química. ¿Cómo sé si la materia prima tiene o no trazas de algún agroquímico? Hay que controlarlo. Porque contra eso, más que diluirlo, no puedo. Sin embargo, aunque cuando aparecen las trazas, el caso del agua potable que les contaba hace rato en la provincia de Buenos Aires, el agua está contaminada. Esa es la definición del artículo 6, inciso 6 del Código Alimentario. Producto contaminado, el que tiene lo que no tiene que tener, para decirlo así torpemente. Y lo que no tiene que tener es lo que causa daño. Después vemos si está o no está. Y si no está, la lista es positiva y esto causa daño. Si es patógeno, ni hablar. ¿Me explico? Verso. El tema de la culpa. No es verso. Digo, para que lo lean ustedes con tiempo, no nos queda ya. Lo pasamos. De la teoría de la culpa y de las cargas probatorias hablamos, creo que el viernes pasado. Y eso queda claro. Todos son apuntados con el dedo en la sede judicial. Y después
se invierte la carga de la prueba y entonces tengo que demostrar que yo hice lo que tenía que hacer. Y ahí es donde se pone difícil la cosa. ¿Por qué? Porque ¿cómo hago para probar que hice lo que tenía que hacer si no cumplí con las buenas prácticas de manufactura? Si esos registros que ustedes van a ver no están. Y cuando le llame a usted y diga, y si usted era el que estaba ahí controlando ese establecimiento, ¿cómo es que no vio que ahí no había registros? Usted tiene que llevarlo, le va a decir al industrial, y por eso es responsable. Pero ¿y usted? Venga, ¿usted no es el que lo controlaba? ¿Cómo que usted no sabía que en ese establecimiento había que cumplir buenas prácticas y que las buenas prácticas se verifican y que la verificación se hace en función de la historia de lo que está registrado, de los archivos? Porque eso es lo único que me permite reconstruir el tiempo histórico, lo que pasó. ¿Cómo que no lo veo? Y se me pasó, ese día había ido mal dormido, era un amigo. ¿Qué explicación le damos? ¿Qué explicación le damos? Cuando hablamos de la fijación del umbral de riesgo es en términos del derecho civil. Esos son los parámetros cuando los hay. Hay determinados contaminantes que tienen un límite admitido y establecido en la norma legal. Entonces, tal producto, con lista positiva, tal producto puede contener hasta tantas partes por millón de. No me animo yo a hablar de eso, me excede hasta lo que he aprendido por ósmosis. Pero ustedes lo saben, y si no, hay que empezar a entenderlo. El nuevo derecho de daños, esto es el llamado diálogo de fuentes, algo que no existía. Como el derecho civil se vincula con lo administrativo y con el constitucional, como el administrativo se vincula con el civil y con el constitucional, cómo juegan las distintas ramas del derecho armonizando conceptos. Esto es del nuevo Código Civil. Supone la obligación de las consecuencias de un acto generador de perjuicio. Si hay un acto que puede generar perjuicio, hay que hacerse cargo. ¿Vale para la empresa? Digo, este mensaje, si ustedes lo toman, lo interpretan, lo ensayan con el espejo si quieren, sirve para convencer. Porque cuando usted vaya y le cuente al empresario de toda esta verdad, y le diga, mirá, vos podés creerme o no creerme. Preguntale al abogado amigo tuyo, que el abogado está ahí por todos lados, así que, che, ¿por qué pones esa cara como diciendo, sí, por todos lados? Somos muchos, sí, innecesarios. Y son pocos todavía, tendría que haber más. Preguntale a tu amigo abogado, ¿cómo es esta cosa del derecho civil nuevo, el derecho de la acción de prevención, el deber de prevención? No hablé de la acción de prevención todavía. La acción de prevención habilita a cualquier hijo de vecino a decir, yo pienso que ahí no se está cumpliendo. Pienso fundamentalmente, ¿no? No es que a mí se me antoja. Me levanté con los patos volados y entonces le digo que acá al lado en el restaurante no se hacen las cosas como deben hacerse y entonces lo denuncio. Con fundamento, cualquier hijo de vecino está habilitado para instaurar acción de prevención. Que se adopten las medidas que hay que adoptar para evitar los daños que se pueden evitar, significa eso. Esto es mucho más que la acción de amparo, es mucho más que la acción de amparo que estábamos acostumbrados hasta ahora. Yo doy un ejemplo. Sí. Por ejemplo, padres que no vacunan a sus hijos, sabiendo que la nación, la provincia, les proveen de vacunas, porque ellos no quieren vacunar a sus hijos. Bueno, ahí se ha estado ventilando en la justicia hasta dónde la doctrina de una religión o la convicción de una persona puede apartarse de lo que la norma legal establece que es de bien público y es de interés general, que además no solo que puede afectar su salud, la del que no fue inmunizado,
sino la de otros, porque ese puede enfermar y contagiar a otros. Y entonces afecta todo un plan sanitario o la salud de toda la población. Se está planteando eso. Sí, porque no puede ser. No puede ser, tal cual. Te dan la herramienta y vos haces básicamente el solo. Bueno, hablábamos de actividades riesgosas, decíamos que fabricar alimentos, hay unanimidad, toda la doctrina encaja en la producción de alimentos en el concepto de actividad riesgosa, que ya venía del Código Civil anterior, y ahí hay un ejemplo de arcos dorados. Arcos dorados, ¿saben ustedes quién es? Arcos dorados en McDonald's. Entonces, ¿qué dijo en el caso Herrero contra McDonald's? Una actividad puede ser riesgosa por las circunstancias en que se desarrolla, requiriendo, de ser necesario, algún tipo de control especial. ¿A qué está apuntando esto? A que si hay que poner dirección técnica, hay que ponerla. Si yo tengo dinero y quiero poner una bodega, ¿por qué no podría hacerlo? Pero yo de hacer vinos no sé. Podría ser un gran problema que yo fabrique vino. ¿Puedo fabricar vino? Sí puedo, pero voy a tener que contratar a quien dirija esa actividad. Y ahí la responsabilidad pasa de la legal a la contractual. En el vínculo con mi profesional, el que se va a hacer cargo, yo voy a tener que establecer cuáles son las obligaciones que él tiene que asumir. Esto se vincula con lo que ya estamos diciendo, no, todavía no, salteo, con la responsabilidad profesional. Yo soy un gran defensor de los profesionales que no son profesionales de las ciencias jurídicas, porque creo que hay un déficit en las normas técnicas en decirle qué es lo que se espera de ellos. Quiero decir, el bromatólogo, el veterinario, el químico, el ingeniero agrónomo. Se espera de ellos unos resultados que son los que corresponden a su conocimiento de acuerdo a las incumbencias por el título profesional que posee. Pero la responsabilidad deriva de o la ley o del contrato. Y en muchos casos la ley no establece concretamente qué es lo que tiene que hacer. Entonces, después nos encontramos con que el profesional es juzgado por lo que nadie le dijo que tenía que hacer. Se esperaba que lo haga porque eso era de su profesión, eso era de su ciencia y era de su conciencia, y entonces queda preso. Es grave eso. Bueno, yo lo escribí, si un día tienen interés, le paso el link. Me queda una sola cosa para agregar: la responsabilidad penal, que es la que más duele, porque yo asumo que el bolsillo me puede quedar vacío, y eso es grave, más vacío. Pero ir preso es más difícil. Entonces, ¿de qué se ocupa el derecho penal? De las conductas criminales. Eso que sea tipificado como delito. Y otra vez, el principio rige para las faltas. El delito tiene que estar descrito en una norma y después debe haber una conducta que sea exactamente lo que está descrito. Lo que decía hace rato, no hay homicidio si no está el muerto. Luego tengo que encontrar el homicida. ¿Qué parte del Código Penal importa a lo que nosotros estudiamos? De los artículos 200 al 208. Ahí están los atentados contra la salud de la población. Yo copié dos, que son los que importan. Envenenar, adulterar o falsificar, de modo peligroso para la salud, aguas o sustancias alimenticias o medicinales. Aguas o sustancias alimenticias, porque el Código Penal, ese que se está modificando ahora, el proyecto fue a la Cámara de Diputados, el Código Penal que escribe esto es el de 1919, cuando las aguas tenían una legislación y los alimentos otra. Por eso hace la distinción. Hoy no hay distinción que hacer. Las aguas son un alimento igual que todos los otros. Y lo que ayer les dije o hace un rato, la pena es la misma para el acto de tentativa que el hecho consumado. Nos quedaba lo último, que dije,
desde qué otro aspecto se puede abordar la responsabilidad. Desde esas dos cosas, que la dejo al último, pero que podría haberlas puesto y debería tal vez haberlas puesto al principio. Porque la moral y la ética de las personas y la ética en el ejercicio de la profesión deberíamos haberlas puesto primero, después de haber hablado de la responsabilidad administrativa. Digo, la buena gente es buena gente, y cuando hablamos de las obligaciones, de la ética, la moral y la deontología, que es la ética en el ejercicio de la profesión, están por arriba de todo lo otro que hemos estado hablando. La buena gente es buena gente, y si no es buena gente, o ejerce mal la profesión o anda mal por la vida, porque anda chocando contra los derechos de otras personas. Ahí está la definición, y en lo que sigue hay un cuadrito donde se distingue una cosa de la otra, ¿sí? Lo que es, de lo que debe ser, cómo eso está regulado, lo que es y lo que debe ser de acuerdo a los mandatos culturales, morales, y lo que es y lo que debe ser de acuerdo a un mandato legal, la deontología, la letra de la ética profesional. Ahí hay un colegio donde está escrito qué es lo que se espera de los profesionales. Bueno, yo no tengo más pruebas por decir, tengo por decir, largo aliento, pero si ustedes quieren hacer alguna pregunta, quedo disponible para responder lo que puedan. Si no,